Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas. Hoy iniciamos el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que entró él en la sinagoga y enseñaba, y allí un hombre tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Queda claro que este pasaje nos quiere enseñar acerca de lo que Jesús pensaba del día de reposo. Ahora, si notamos bien, el Señor no debate sobre la validez del día de reposo, porque inclusive hasta el día de hoy sigue vigente. Esta es una ley que no ha pasado de moda, que no ha sido anulada, que aún continúa el día de reposo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es lícito y qué no es lícito hacer en el día de reposo? Una cosa que queda clara y que el Señor Jesús nos niega es que el día de reposo no es para trabajar. La pregunta sobre el primer pasaje que va del versículo 1 al 5, cuando los discípulos de Jesús estaban arrancando espigas y comiendo, es si ellos estaban trabajando. La palabra de Dios habla acerca de esto en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, que estaba diciendo que podía pasar por el cultivo, digamos, de un vecino y podía comer lo que le alcanzara a coger con las manos, pero no podía ponerse a trabajar en ese lugar. O sea que los discípulos realmente no estaban trabajando, solamente se estaban alimentando porque ellos tenían hambre. Y esto no tiene ningún impedimento por la ley, poder comer ese día. Claro, ellos tenían hambre, tenían que guardar su vida. Algo que tenemos que mirar, según el ejemplo que les da aquí el Señor Jesús, cuando menciona acerca de David, que David fue al templo de Dios y que le pidió al sacerdote alimento y él le dio los panes de la proposición, que son los panes que se presentan a Dios como ofrenda semanalmente y solo los sacerdotes los podían comer. Pero el sacerdote le permitió a David comer de este pan y a los que estaban con él. ¿Por qué? Allí entraron dos normas en conflicto. Una de que los panes eran solo para los sacerdotes, pero había otra cosa, y es que había que guardar la vida. Y cuando entran dos normas en conflicto, pues debe primar la más importante, y la vida es más importante. Las normas tienen el propósito de bendecir a las personas, no afectarlas. El ejemplo del pan sagrado, que solo podía ser consumido por los sacerdotes, es un buen ejemplo de que fue usado para salvar la vida de David y los que estaban con él. En la segunda parte, Jesús hace un milagro de sanidad en día de reposo.
La pregunta sería, ¿hacer un milagro es trabajar? Bueno, puede ser. Sin embargo, a través de este milagro, él glorificó a Dios, ayudando a un necesitado, a hacer el bien en favor de otro, salvar la vida. Así que prohibir comer o negarse a ayudar a un enfermo está en contra del propósito de Dios, porque lo que se está haciendo allí está glorificando a Dios, es para beneficio de las personas. Así que el día de reposo nos permite el descanso, nos permite ayudar a los demás, nos permite proteger la vida, todo lo bueno que traiga gloria a Dios, pero principalmente el día de reposo es un día para dedicárselo al Señor. Y mira este ejemplo, cuando las personas quieren ir a pasear o ver un partido de fútbol o hacer alguna otra actividad, pero ese día tiene que trabajar, la persona va al trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con una responsabilidad. La pregunta es, ¿para usted el Señor es una responsabilidad o es algo que solo le dedica el tiempo que le sobra? ¿Cómo utiliza el día del Señor? Porque eso también nos demuestra qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida. Otra cosa que tenemos que mirar es si se está dedicando ese día en beneficio de las personas, para fortalecer la vida espiritual, para fortalecer la vida emocional, para bendecir a la familia. ¿Qué uso le das al día del Señor? ¿Estás glorificando a Dios y estás pensando en el beneficio de los demás? Es algo que debemos meditar. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu enseñanza, por tu palabra. Dios, el día de reposo sigue siendo importante en este tiempo y más que importante, necesario, Señor. Es una de tus leyes principales. Pero tú quieres que utilicemos bien ese día, Señor, primeramente para glorificarte a ti, pero también para bendecir a otros. Muchas gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.